Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre África, sobre el continente africano y actividades que realicé con los trabajadores sindicalistas en África. Es una experiencia personal sobre todas este tipo de actividades. Viajé a 14 países de África. Estuve trabajando en el movimiento sindical, pero también me interesé para conocer toda la parte social y cultural de ese continente. He tenido la oportunidad de estar en el continente africano muchas veces, la mayoría de ellas en condiciones de dirigente sindical internacional. He recibido la hospitalidad y la confianza de muchos dirigentes humildes, pobres, que compartimos ideales sociales, espirituales, principios y valores. Es bueno conocer algo de África. África es un, con- tiene una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados, con una población de más de 1.000 millones de habitantes, una densidad de 38 habitantes por kilómetro. El gentilicio es africano o africana. Mis vínculos con los trabajadores africanos se iniciaron por mis relaciones con los dirigentes de la Organización Democrática de Sindicatos de Trabajadores Africanos, OFSTA, que agrupaba 35 organizaciones nacionales en África, 8 federaciones profesionales panafricanas en 29 países en ese continente que estaban afiliados a la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT. Entre las federaciones profesionales de esta organización continental del continente africano estaba la Federación Panafricana de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, cuya sigla era FEPATA, afiliada a la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y de la Alimentación y Hoteles, FENTA, de la cual fui su secretario general y mundial por más de 10 años. Mis actividades en África eran coordinadas con la Federación Panafricana de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, y actué en mi condición de secretario general de la FENTA, que tenía su sede a nivel internacional o mundial en Bruselas, Bélgica. Cuando fui designado secretario general ejecutivo de la FENTA en 1993, sugerido por Emilio Máspero y Eduardo García, quienes eran dirigentes de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT, en una reunión de la Confederación Mundial del Trabajo en la isla Mauricio, en África. Esa organización tenía 4 organizaciones afiliadas en África. Tenía, en 1995, tenía 5 organizaciones cuando yo asumí la Secretaría General de esa federación. Y cuando concluí mi mandato, que fue en el 2004, existían 26 organizaciones nacionales del sector de la agricultura y la alimentación que eran afiliadas a nuestra federación, siendo ese el momento más importante de esa federación en el sector profesional. Esa es una federación mundial que agrupaba también a trabajadores del sector de turismo, de hotelería, pero en África no teníamos organizaciones en ese sector, sino todo era porque África es un continente de agricultura y de alimentación, aunque pasan mucha hambre. Dios me ha concedido la oportunidad de visitar a varios países africanos, entre ellos la isla Mauricio, Togo, Benín, Senegal, Chad, Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil, África del Sur, Marruecos y Mali.
donde he convivido con trabajadores, especialmente campesinos africanos de zonas pobres y condiciones de vida y trabajo muy penosas. Encontrándome en Lomé, Togo, en mi primera participación en un seminario para dirigentes campesinos, me solicitaron que explicara la ideología de las organizaciones que representaba y le dije entre algunas cosas. Hablé en francés, muy limitado, estaba aprendiendo a hablar francés y mm, con acento naturalmente en español. Les dije, queridos compañeros sindicalistas africanos, la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería, FENTA, de la cual soy su secretario general, practica un sindicalismo humanista porque cree que la historia es el proceso de hacer al trabajador cada vez más hombre, más humano, porque cree, como organización sindical mundial, que tiene una tarea decisiva en la liberación humana y plena del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres. La FENTA, la Federación Mundial de Trabajadores de Agricultura y Alimentación, organiza trabajadores de diferentes regiones y, y de diferentes religiones, católicos, protestantes, musulmanes, budistas y animistas, y también no creyentes, donde todos coinciden en que el centro en todo el universo es la persona humana y que el sindicalismo debe tener su propio pensamiento, rechazando toda forma de explotación, de opresión, de enajenación del trabajador, siendo los hombres y mujeres trabajadores el sujeto de la historia, el sujeto de la humanidad. El humanismo integral es la tendencia de la realización total del trabajador, concebido como hombre racional y capaz de actuar responsablemente como parte y síntesis de la sociedad. Creemos en la supremacía del trabajo sobre el capital porque es la obra de la persona humana y creemos en lo espiritual por encima de lo material. La Federación Mundial de Trabajadores de Agricultura y Alimentación se inspira, motiva y tiende a la realización concreta de cada trabajador, sea un campesino, un peón, trabajadora doméstica, un intelectual, trabajador de turismo profesional, porque no es la profesión, ni la industria, ni el oficio lo que vale, sino la dignidad humana de cada uno de los trabajadores, tal como dice la Declaración de Principios. Expliqué a mis compañeros africanos que el humanismo integral se concreta en las condiciones que favorecen el desarrollo de la persona humana, tanto en las necesidades del cuerpo como en las del espíritu. Dentro del sindicalismo humanista que defiende la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, el trabajo es valorado y tratado como una expresión de la persona humana, nunca como una mercancía, como pretende presentarlo el neoliberalismo. La humanidad siente orgullo del fruto del trabajo. Todo lo que es bienestar y belleza en el mundo ha sido obra concreta del músculo y el ritmo del pensamiento de la clase trabajadora, tanto intelectual como físico. El humanismo integral tiene como objetivo la superación del individualismo por una sociedad comunitaria. Es decir, no es para el desarrollo exclusivo de una persona, sino de los trabajadores como personas humanas, teniendo como objetivo el bien común. Finalmente les dije, el humanismo enseña a los trabajadores a pensar y también a actuar, dando confianza en nosotros mismos como sindicalistas y como trabajadores, valorizando el trabajo, a ser personas comprometidas con el trabajo, la familia, la sociedad y el sindicalismo, a descubrir que todas las sociedades en todos los continentes son integradas por personas humanas sin importar la nacionalidad, la raza, el sexo, la religión o el color.
por esta conferencia, clases de sindicalismo en la Universidad de Obreros Creyentes, que está situado en Lomé, Togo, y en el Centro de Educación Sindical de esa misma ciudad, me convertí en uno de los ideólogos del sindicalismo africano, porque esos trabajadores campesinos nunca habían escuchado una exposición ideológica sindical. Más tarde, en junio del año 2006, en un acto que se realizó en el Hotel Sofitel Amitié en Bamako, capital de Malí, en África, durante la celebración del Seminario Internacional del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Cotonú, que se celebró con la participación de representantes de la sociedad civil de 23 países africanos, autoridades de la Unión Europea y miembros de los estados ACP, quiere decir África, el Caribe y el Pacífico. Dirigentes sindicales me hicieron entrega de un reconocimiento público por mis aportes al sindicalismo africano. Estas acciones, estas actividades que realicé en África, repito, estuve en 14 países de África, viviendo con los trabajadores del campo especialmente, viviendo con la pobreza y la miseria en ese continente africano. Fui reconocido por dirigentes africanos sindicalistas en Bamako, Malí, que es un país africano. Estoy muy agradecido de haber trabajado, de haber conocido, de haber convivido en África, de haber conocido su cultura, también su educación, porque nosotros conocemos solamente lo malo de África, pero también hay muchas cosas positivas, especialmente en lo social y en lo cultural. Agradezco mucho la atención de ustedes en este programa y espero continuar hablándole de otras cosas, pero dentro de todas ellas, de mi estadía en 14 países de África. Hoy les he hablado de una experiencia como educador sindical que tuve en ese continente. Muchas gracias por su atención.